hablamos esta mañana, o escuchamos, mejor dicho, esta mañana y desde ayer lo que dijo el presidente Trump. Repito, el presidente Trump es la primera vez que se refiere al tema, pero el hecho de que haya hablado no significa que se haya aprobado el TPS. Eso es importante y lo quiero recalcar. No se ha aprobado como tal este permiso temporal que le otorgaría a los venezolanos manejarse durante un tiempo aquí en Estados Unidos. Por eso vamos a profundizar un poquito en el tema y hemos contactado a la doctora María Trina Burgos. Ella es abogada de inmigración y nos va a dar detalles exactamente de lo que implicaría primero que la aprobación del TPS, cómo se aprobaría, o sea, cuáles son los alcances que tendría como tal el TPS. Buenos días, doctora, gracias por atendernos. Muy buenos días, sería un placer, claro que sí. Bueno, nada, esperando la gran noticia, como bien lo dijiste tú, no celebremos todavía, no ha sido aprobado, pero el hecho de que el presidente Trump ya lo haya mencionado es una esperanza, por ahí se nos abre una lucecita, ¿no? El TPS, como sus siglas lo indican, es un estado de protección temporal, la palabra temporal es lo más importante, Sí. Y entonces nos daría protección a los venezolanos acá en los Estados Unidos, permiso de trabajo, posibilidad de tener la licencia de conducir y sobre todo la protección de no ser deportados a Venezuela. ¿Sí? Ahora bien, esto significa que, por ejemplo, aquellas personas que llegaron aquí a Estados Unidos tienen todas el acceso, o tendrían de llegar a aprobarse como tal el TPS, todas tendrían acceso a ese permiso temporal, doctora, o solo aquellos que llegaron y solicitaron algún tipo de asilo, porque hay mucha gente que vino ilegal, digamos ilegal entre comillas, ojo, quiero decir, personas que llegaron con visa de turista y pues de pronto quieren quedarse viviendo aquí en Estados Unidos. Explíquenos con un poquito de detalle, claro por que favor. sí, fíjate la diferencia. Las personas que entraron con visa, incluso si entraron ilegales, es decir, entraron por la frontera sin ningún tipo de inspección, también se van a beneficiar con el TPS. Aunque parezca mentira, hay un aumento en el número de venezolanos entrando por la frontera, sobre todo aquellos desesperados y que no tienen visa para entrar, lo han hecho por la frontera, ¿cierto? Entonces, por allí todas estas personas estarán protegidas. No importa que usted tenga una visa estudiante, que haya pedido asilo, obviamente si es residente no necesita el TPS, pero todas estas personas incluso que se quedaron ilegales y no aplicaron a nada, también van a estar protegidos. Lo que tenemos que esperar la versión final de lo que salga, porque hay unas condiciones y requisitos. Por ejemplo, van a poner una fecha de entrada. O sea, por ejemplo, no sabemos si van a poner hasta el 31 de diciembre del 2018 o hasta el 2017 o los que entraron hasta ayer. O sea, no se sabe realmente cómo va a salir esta versión final del TPS. Ahora bien, por ahí me comentaban de que, bueno, de hecho ayer lo decía el propio embajador Vecchio, de que iba a esperar, de que se han hecho todas las gestiones ante el Congreso, ante las dos cámaras, incluso con los dos partidos, y están a favor de como tal de aprobar. Pero, ¿pudiera realmente el presidente Trump, digamos, aliviar si llega a hacerlo él directamente? Es decir, no tendría que pasar por el Congreso, sino que lo puede hacer directamente el presidente Trump. Claro que sí. Fíjate, normalmente el TPS lo han hecho los presidentes con una orden ejecutiva, como llaman aquí de un plumazo, ¿no? Realmente lo beneficioso es que ya tenemos dos frentes, o sea, tenemos el Congreso, que ya está el proyecto allí, que no ha sido discutido. Se supone, como es bipartidista, que sí va a ser aprobado. El problema es el tiempo, las discusiones, las votaciones. Como el presidente Trump es como, bueno, final de foto, ahora lo saco yo, el TPS, ya. Sería ideal, pues obviamente, que fuera de esa manera, pero por lo menos tenemos dos caminos que están ahí planteados, ¿no? Claro, es importante eso, que por lo menos están esas dos opciones. Si bien el presidente Trump no termina de aprobarlo, lo pudiera aprobar como tal, en todo caso, pues el Congreso, y de una vez entonces aceptarlo. Sí, recordemos, Sergio, que yo creo que el presidente Trump no había mencionado eso, porque acuérdate que él ha terminado el TPS de otros países. Claro, a un juez federal dijo que no, que el TPS continuaba, es una pelea entre los poderes públicos, pero el presidente Trump es el que, o sea, que
que quiere quitar el TPS. Entonces va a decir, bueno, ahora quiero quitar el TPS y se lo quiero dar a los venezolanos. Pero bueno, primero la situación son diferentes situaciones y obviamente, como te digo, sería ideal que lo hiciera el presidente con una orden ejecutiva, pero él dice que ese es un trabajo del Congreso, lo decía antes, cuando quitó el TPS de Honduras, El Salvador y todo eso. Exactamente. Entonces, la idea pues que él prefiere que lo haga el Congreso, pero ya ayer mencionó eso, la gente piensa que es por la campaña y tal, pero bueno. Eso te iba a preguntar, ¿qué crees tú? ¿Que puede estar relacionado con miras a lo que sería pues un posible voto latino? Porque lo que pasa es que a veces vemos a un presidente Trump muy a favor de los latinos y de repente lo vemos muy contrario, por ejemplo, con decisiones que se toman en relación con México, ¿no? O sea que... Mire, yo no creo realmente que sea una parte de campaña o para ganar votaciones. Okay. Acuérdate que todavía el venezolano que está acá ilegal no es ciudadano americano y no puede votar. Y si lo va a votar va a ser dentro de 5, 6, 7, 8 años. Correcto. O sea, que la persona se va a recordar que fue un partido republicano quien te dio el beneficio migratorio, bueno, claro que sí van a ganar votos. Recordemos también que Trump es uno de los pocos presidentes, o creo que el único que ha apoyado abiertamente a Venezuela. Claro. Realmente, pues en esa parte estamos muy bien por allí, ¿no? Pero por eso te digo que la idea es que el presidente Trump no lo use como campaña electoral, sino más bien como realmente un beneficio, y esta gente que está haciendo el trabajo diplomático está haciendo un excelente trabajo. La cuestión de los pasaportes es una excelente noticia, es una tragedia las personas venezolanas aquí sin pasaporte. Ahora le pregunto, no sé si de repente no me puede contestar esta pregunta, pero mucha gente pues me comenta siempre, y es inevitable, me comenta, lo ha hecho en la mañana de hoy mientras hacíamos referencia a estas noticias que daba ayer el presidente Trump. Me decían, bueno, si está pensando Trump en aprobar como tal el TPS, es que todavía le queda tiempo a Maduro en el poder. ¿Qué piensa usted al respecto? Disculpe si lo meten en Honduras. No tiene nada que ver una cosa con la otra, nada que ver. Realmente, el venezolano somos tan pesimistas en ese sentido, yo entiendo la posición, pero no es así. Sí. El TPS es para proteger los que están en los Estados Unidos, en un estado ilegal, y van a poder trabajar, les va a dar cierta paz mental. Paralelamente continúa el proceso de transición o de lograr pues una solución para Venezuela. No quiere decir en ningún momento que eso se va a detener, eso quiero que lo tengan claro y que no se desanimen pues en ese sentido, ¿no? No, y además que hay que tomar en cuenta, doctora Burgos, conversamos con la doctora, la abogada de migración, María Tina Burgos, hay que tomar en cuenta, doctora, que efectivamente este es un proceso, o sea, la solicitud del TPS tiene años pidiéndose, solicitándose aquí en Estados Unidos, incluso desde antes de que asumiera el poder interino Juan Guaidó. Así que esto, pues, se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo por los venezolanos que viven en esta nación. Así es, serio, exactamente, así es. Y por eso es que, bueno, que no podemos desesperarnos. Y una cosa, como bien decía usted, doctora, pues no tiene nada que ver con la otra. Le pregunto, de llegar, por ejemplo, a aprobarse, ¿esto puede ser se puede dar esta aprobación del TPS de un momento para otro? ¿Y qué pudieran hacer los venezolanos en todo caso de llegar como tal o qué tienen que hacer los venezolanos que quieran a tener opción a ese TPS? Claro que sí. Bueno, primero asesorarse es muy importante. Que si puede haber un madrugonazo y una aprobación del TPS, claro que sí puede haber. Podemos amanecer un día, un lunes, y resulta que tenemos el TPS para los venezolanos. Bueno, eso sería ideal, eso puede ocurrir. Entonces, normalmente dan un periodo de 60 días para publicar el formulario, cuánto va a costar, o sea, la publicación final de la norma, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener pendiente. En estos momentos mucha gente está incluso pagando gente porque creen que ya salió. No paguen a nadie, no llenen ningún formulario que todavía no está aprobado. Obviamente por los medios se van a enterar cuando esto sea aprobado, y entonces usted puede consultar y llenar su planilla siempre con un abogado. Es lo que recomendamos. El abogado siempre es un poco más costoso, obviamente, pero si no, también una persona responsable que sepa llenar estas planillas, porque es muy importante que la planilla es bajo juramento, o sea, que no puedes mentir en la planilla. Entonces hay ciertas preguntas que hay allí y la gente dice, bueno, no pongas que te arrestaron porque eso fue un arresto pequeñito. No, señor, es importante llenar la planilla cándidamente, y entonces por eso es mejor tener una asesoría profesional. No, y es que es bien importante porque la gente piensa que tener, en todo caso, llegar a aprobarse el TPS es una visa. No es una visa, es un permiso temporal. Porque, por ejemplo, ya me están preguntando por aquí, ¿y ya puedo pedir a mis padres? No, eso no es así. No, el estado de protección temporal, que de hecho no es residencia, no es visa, es un estado, como lo dice la palabra, o sea, te va a llegar una aprobación y después te va a llegar un permiso de trabajo. No hay las peticiones familiares solamente las pueden pedir los residentes y los ciudadanos.
Las personas que acaban de llegar, por ejemplo, pueden, bueno, eso depende de lo que dicte la norma, de llegar a aprobarse, ¿no? O sea, ellos pueden pedir Sí. el TPS, dependiendo, solamente va a aplicar hasta personas que llegaron tal día, es lo que usted decía un poco hace rato, ¿correcto? Sí, exactamente. Serio. Eso normalmente lo hacen unos meses atrás. El senador Marco Rubio, en la propuesta que él tiene, dice que es automático, o sea, que es el día que sale, que sería ideal, obviamente. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo, los que entraron hasta las 12 de la noche del día de ayer, no sé. Pero realmente siempre hay un lapso, una fecha de entrada. Esperemos que no sea tan lejano en el sentido de que sea 2017, 2018, sino que sea pues lo más cercano posible a estos meses del 2019, ¿no? Sí. Esto pudiera, en todo caso, llegar a aprobarse, insisto, doctora Burgos, pudiera endurecer o restringir la entrada a Estados Unidos. Sí, es muy importante lo que acabas de mencionar, porque realmente pues las personas que tienen visa, que están pensando que va a salir el TPS, pues puede ocurrir que vengan ahora con, tú sabes, más rápido Claro, a claro, quedarse, ¿no? A claro, esperar el TPS. claro, claro. Se entiende. Pero de todas maneras, la avalancha de venezolanos sigue viniendo en el aeropuerto, sobre todo los que tienen visa. Nos siguen maltratando en la entrada al aeropuerto, pues obviamente gente que ha venido a trabajar, pero gente también que no viene a trabajar, que viene de turista, y realmente las denuncias de maltrato, de humillaciones, nos esperan en la salida del avión, los agentes de inmigración, como si fuéramos unos delincuentes. Eso es muy triste. ¿Usted lo ha vivido, la doctora? parte migratoria, esa parte ahí no tiene nada que ver el presidente Trump, ni los republicanos, ni nada, porque ese es ICE, ¿no? Que ellos cumplen con su función. Pero nada, sí, el que pueda entrar, incluso te mencioné, la entrada por la frontera, es impresionante cómo venezolanos han entrado por la frontera con México. Sí, lo sabemos. De hecho, conozco casos que me han escrito incluso para ver si los puedo ayudar. La verdad es que no tengo ni siquiera cómo ayudarlos. No sé, doctora, si usted de pronto me puede orientar cómo hacen estas personas, por ejemplo, que llegan a la frontera. ¿Hay algún ente que pueda ayudarlos, orientarlos, guiarlos? Porque no es sencillo, ¿no? Para ninguna persona, y bueno, para los venezolanos menos, que no estamos definitivamente acostumbrados a migrar, y mucho menos en estas condiciones de llegar a una nación como es esta, Estados Unidos, vía terrestre. Sí, tristemente, en serio, así, es así. Bueno, el venezolano puede, o sea, tú puedes entrar por la frontera sin que te pillen, como diríamos, y pasas y llegas a Estados Unidos. Ok, ahí ya llegaste, no te agarró nadie, perfecto. Entonces, si está el TPS, te vas a beneficiar. Okay. Pero hay personas, obviamente, que se entregan en la frontera o que lo agarra ICE en la frontera. Entonces, normalmente piden asilo y estas personas son retenidas, van a la cárcel de inmigración y allí hasta que los procesa un juez. Entonces, si tienen miedo creíble, el juez los deja salir para procesar el asilo más adelante. Entonces, ese también sería, o sea, la oportunidad de que ya están aquí, pisaron tierra, están en tierra americana y sale el TPS, pues se beneficiarían dependiendo obviamente de la fecha, ¿no? Sí. Pero esa es la manera como están entrando y la manera de ayudarlo en las fronteras. Hay ciertos entes de pro bono que ayudan gratis, Caridades Católicas, que ayudan a estos inmigrantes, a los niños, a los padres, a todos de cualquier nacionalidad en la frontera. Están ellos, una vez que estas personas son detenidas, ellos van, son como trabajadores sociales, Sergio, y van y los ayudan sin necesidad de pagar, pues. Doctora, disculpa que le toque estos temas, pero también creo que son importantes, sobre todo a la hora de hacer este proceso de migración. Según su experiencia, ¿cómo son tratados los venezolanos con respecto a cómo eran tratados en otros tiempos? No sé si ha cambiado la actitud de los oficiales hacia los venezolanos. Y también le pregunto, no solamente eso, sino que también si es diferente el trato hacia los venezolanos con respecto a otros extranjeros que vienen a Estados Unidos. Sí, sí, por supuesto que entiendo la preocupación de inmigración de la avalancha de personas que se están quedando después de los 6 meses. Entonces allí está este maltrato humillante de que, bueno, te voy a dar una semana o no te voy a dejar entrar. Mucha gente les han tachado la visa, mucha gente los han devuelto en el aeropuerto. Entonces realmente, pues, pero hay mucha gente que ha usado el privilegio, Sergio, también. El privilegio de que están aquí 6 meses, trabajan ilegalmente, sí. No lo critico, pero es ilegal, y se vuelven a ir, pasan un mes afuera y vuelven a entrar. Entonces llega un momento en que ese patrón de entrada y salida te descubren porque te lo ven en la computadora y dicen, bueno, una persona joven,
un muchacho soltero de 25 años que está haciendo aquí 6 meses, o sea, está trabajando, obviamente. Claro. Y entonces ahí cuando les tachan las visas y eso, obviamente te maltratan, ellos juegan el buen policía, mal policía, te meten en un cuartico, sale uno, entra el otro, y sale uno, entra el otro, hasta que tú desesperadamente dices que sí, que trabajaste, y te montan en tu avión y te tachan tu visa y te devuelven. Sí, hay un maltrato, lo hay. No quiero decir que sea discriminatorio solo con los venezolanos, el problema es que la situación de Venezuela ha hecho que eso ocurra, lamentándolo mucho. Los que peor nos maltratan son los mismos hispanos. Normalmente los policías de ICE americanos, ellos son tratan diferentes. Bien a los hispanos. El problema está el cubano, el boricua, esos parece que ellos lograron un privilegio y entonces la otra persona no lo puede lograr. Lo digo sin ningún tipo de problema. O sea, nos maltratan mucho peor el maltrato del propio hispano al venezolano. Qué lástima, de verdad, cuando deberíamos darnos la mano. Pero bueno, no podemos tampoco nosotros actuar de esa forma, así que si nos toca estar, porque también conocí el otro día a un joven que trabaja justamente en migración y es de origen venezolano. Me llamó la atención muchísimo, pero bueno, por ahí estaba trabajando y bueno, porque ya tiene muchos años aquí viviendo en Estados Unidos. Bueno, doctor, agradecido de verdad por este contacto. Un placer para mí, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. No, además que excelente su explicación y vamos a dejar igualmente para que sepan colgado esta entrevista para aquellos que tengan pues dudas sobre el tema. Bueno, ahí puedan de pronto encontrar estas respuestas. No sé si usted está en las redes, doctora, para que nos Sí, tenemos en Instagram María Trina Burgos. No lo uso mucho, estoy aprendiendo, poco a poco, paciencia. Lo que tengo son 4 foticos, pero ahí vamos. No importa. Y en Twitter sí es @abogadaburgos, ese sí lo uso más. Buenísimo. Yo creo que por Twitter va a ser más sencillo, @abogadaburgos. Gracias, doctora, de verdad, por todos sus comentarios. Gracias, Sergio. Feliz día, que sigan esos ánimos altos. Amén, así será. Muchas gracias, doctora. La doctora María Trina Burgos, excelente.